Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría estar nuevamente con ustedes en su programa Amanecer con Jesús. Les saluda a su amigo y servidor, Pastor Pedro R. Olivares, deseando grandes bendiciones para ti, para tu familia y agradeciendo por supuesto tu preferencia y la linda oportunidad de llegar a cada uno de ustedes. El día de hoy te presento Hablar atractivamente del Salvador. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Como seguidores de Cristo, hemos de hacer que nuestras palabras sean motivos de ayuda y ánimo mutuos en la vida cristiana. Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos, de los capítulos preciosos de nuestra experiencia. Debiéramos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras debieran ser palabras de alabanza y agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en la conversación. No será un asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y santidad llevarán fruto en palabras que revelarán el carácter del tesoro del corazón. Cuando Cristo sea así revelado por nuestras palabras, éstas poseerán poder para ganar almas para Él. Hemos de hablar de Cristo a quienes no lo conocen. Hemos de obrar como lo hizo Cristo. Doquiera Él estuviera, en la sinagoga, junto al camino, en un bote, alejado de la tierra, en el banquete del fariseo, en la mesa del publicano, hablaba a la gente de las cosas concernientes a la vida superior. Relacionaba la naturaleza y los acontecimientos de la vida diaria con las palabras de verdad. El corazón de sus oyentes era atraído hacia Él, porque Él había sanado a sus enfermos, había consolado a los afligidos, tomado a sus niños en sus brazos, los había bendecido. Cuando Él abría los labios para hablar, la atención se concentraba en Él y cada palabra era sabor de vida para algún alma. Así debe ser con nosotros. Doquiera estemos, hemos de procurar aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hablar a otros del Salvador. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer el bien, los corazones se nos abrirán como se le abrían a Él, no bruscamente, sino con tacto, impulsado por el amor divino. Podremos hablarle de aquel que es señalado entre 10,000 y todo él codiciable. Esta es la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. Dicho talento nos ha sido dado para que podamos presentar a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 273 y 274. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Oh Padre eterno, enséñanos a hablar como tú hablaste. Un día tus discípulos dijeron, enséñanos a orar. Hoy humildemente te pido, enséñanos a hablar como tú hablaste. Oh Padre eterno, danos esa lengua de sabios que dice el profeta Isaías. Enséñanos a hablar solo lo que edifica, solo lo que hace bien a los demás. Ayúdanos, Señor, para poder transmitir donde quiera que estemos solo palabras de vida eterna. Abrázanos con tu cuidado, con tu protección, en el nombre poderoso, en los méritos santos de Cristo, nuestro amante Salvador. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y no lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.